Hoy hablaremos del cuento, el cuento boliviano. ¿Qué es el cuento? El cuento es la narración de una historia imaginaria y que puede estar basada o no en hechos reales. Puede manifestarse de manera escrita u oral. La palabra cuento proviene del latín que significa contar. El cuento en la historia de la humanidad nace de manera oral, porque en esas épocas no había la escritura. El cuento se contaba de generación en generación, a viva voz, en los pueblos tradicionales. El cuento es como los géneros narrativos, como la novela, la crónica, y está conformado por subgénero como ciencia ficción, aventura, fantasía, terror, entre otros. Se distingue de la novela por su menor extensión. El cuento existe desde el origen de toda la sociedad, la cultura, desde el inicio de los tiempos. Se cantaban o narraban en alta voz y después empezaron a escribirse mitos, fábulas, leyendas, crónicas, entre otros. Entre las principales características de un cuento se destaca que puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. A diferencia de la novela, es una narración breve, con trama simple y pocos personajes. Mantiene la misma estructura que una novela. Tiene una introducción, nudo y un desenlace. Causa emociones en el lector u oyente de manera rápida. Puede abarcarse una infinidad de temáticas o subgéneros como fantasías infantiles, policiales, realistas, crónicas, terror. El cuento en Bolivia. En el caso específico de Bolivia, los cuentos de tradición oral están en la memoria de los pueblos originarios, como la tradición mestiza. A veces se trata de adaptaciones de los cuentos europeos, pero con ropaje local. ¿Por qué europeo? Por producto de la colonización. Cuando los españoles llegaron a esta tierra a colonizarnos, se empezó a mezclar, ¿no? Dos culturas, la cultura occidente y la cultura originaria, que es lo nuestro. Entonces empezaron a mezclar entre ideología, idioma, y ahí también nace otro tipo de cuentos. Asimismo, se guardan versiones escritas específicas recopiladas por los cronistas de la colonia del siglo XV al siglo XVIII, quienes no solo contaban los hechos, casos del presente colonial, sino también recogieron muchos relatos e historias autóctonas. Entonces, ahí se ve una mezcla que hay entre la cultura occidental